Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Éxodo capítulo 28, que es el pasaje con el cual estamos comenzando todos los domingos. Continuamos pues nuestros estudios sobre el sacerdocio. Creo que hoy sería nuestra sexta enseñanza sobre el tema. Las últimas tres comenzamos a estudiar las vestiduras del sacerdote. Vimos que la primera vestidura que estudiamos fue la túnica de lino y los calzoncillos. Después estudiamos el cinto de oro y hace 8 días estudiamos las tiaras o los turbantes, todo lo que eso significa a la luz del Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar del calzado de los sacerdotes. Entonces vamos a ir a abrir Éxodo 28 verso 40. Y dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y para hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y hay Éxodo 29, verso 8. Más adelante en el 29, verso 8 dice: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Si usted fue detallista en la lectura, usted se va a dar cuenta que no hay calzado. Vamos a estudiar el calzado de los sacerdotes, pero no tenían calzado. Para muchos intérpretes de las Escrituras, el hecho de que no haya ninguna referencia al calzado de los sacerdotes es que era lo más probable, es que era que no usaban calzado. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este aspecto? Porque es muy interesante también. Entonces vamos a ir a un pasaje anterior que nos muestra tal vez, seguramente, porque ellos no usaban calzado. Ahí en Éxodo capítulo 3, verso 1. Entonces la referencia al calzado la usamos no porque aparezca en la Biblia, sino porque no aparece. Pero también es muy interesante el por qué no llevaban calzado los sacerdotes. Si estaban vestidos todo su cuerpo, tenían un cinto, tenían el turbante. Normalmente, aún en la época ya se usaba el calzado, diferente al nuestro, pero ya se usaba. Entonces, ¿por qué ellos no tenían calzado? Esto seguramente fue algo que aprendió Moisés apenas el Señor lo llamó al ministerio. Dice ahí en el capítulo 3, verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces usted ya va entendiendo por qué los sacerdotes no usaban calzado, ¿no?
Porque aquí ya comienza el Señor a mostrarle a Moisés, y no solo a Moisés, vamos a ver a otras figuras más adelante en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a los hombres a acercarse a Él, y no solo a los hombres, como lo vamos a leer ahorita, los hombres y las criaturas que Él llamaba a su presencia debían mantener una actitud reverente, porque estaban delante de un Dios que era santo. No era que el pedazo de tierra que estaba pisando Moisés fuera santo, sino la presencia de Dios en ese lugar hacía que Moisés debería tener reverencia. Y una de las maneras como Dios nos muestra tipológicamente que sus asuntos, su casa, su gloria es santa, es mandando a la criatura que se acerca a Él que se quite el calzado. Entonces ese va a ser nuestro tema de hoy. Aunque no aparece la referencia al calzado de los sacerdotes, sí hay referencias que nos muestran que ellos deberían estar descalzos, porque ellos ministraban en la casa de un Dios que era sumamente santo, y como su presencia estaba allí, ellos debían hacerlo con toda reverencia y con toda santidad. Vamos a ver otra figura en el Antiguo Testamento muy interesante. Los hermanos que me han escuchado por algún tiempo saben que yo he ido varias veces a este pasaje, pero es que es muy precioso. Entonces vamos a Isaías capítulo 6, verso 1. Verso 1. La Biblia dice que nosotros debemos orar para que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se hace en el cielo? Pues gracias a Dios en las Escrituras tenemos el fenómeno de la visión. ¿Cuál es el fenómeno de la visión? Que Dios le concedió a algunos profetas, aún a algunos apóstoles en el Nuevo Testamento, que se les fueran a ver todos los cielos y que ellos vieran qué pasaba en la gloria de Dios. Tenemos Apocalipsis, tenemos pasajes de Ezequiel, tenemos algunos pasajes en los libros de Reyes con los profetas, y tenemos un pasaje aquí muy especial en el libro de Isaías. Dios le da una visión a Isaías de la gloria misma, del trono de la majestad. ¿Por qué usamos esta visión? Porque nosotros oramos que se haga aquí en la tierra, Señor, como sucede en los cielos. Entonces esa visión nos va a mostrar lo mismo, ya no en los hombres, sino en los querubines, en los serafines. Dice ahí Isaías 6, verso 1. Resalte la introducción del pasaje porque eso nos va a servir como referencia a otro pasaje que vamos a leer más adelante. Dice, en el año que murió el rey Usías, esa es la referencia. Acuérdese porque vamos a leer el pasaje de Usías más adelante. Téngalo presente. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea que Isaías tiene una visión de la gloria de Dios, ve al Señor en su majestad y ve que los vestidos del Señor, que son las mismas faldas, son tan preciosos y son tan grandes que llenan todo el templo. O sea, no hay un aspecto de la casa de Dios que Dios no llene. Y asimismo eso nos da a entender que si era así en los cielos, mucho más en lo que ahora Él considera su casa, su templo, la cual somos nosotros, su iglesia. Y como cuerpo de Cristo y como el templo de Dios, no hay ningún aspecto que la gloria de Dios quiera llenar. Si usted me preguntara a mí, de alguna manera podríamos decir que no hay ningún asunto vano en la fe cristiana. Todo debe ser lleno por la plenitud de Cristo. Ni las ofrendas, ni el servicio, ni la predicación, ni las oraciones, ni cómo nos tratamos el uno al otro, ni cómo cantamos alabanzas. Ningún aspecto de la casa de Dios es vano, porque la gloria y la presencia de Dios está allí presente. Eso es muy importante, porque estamos hablando de sacerdocio, de servicio a Dios. Pero el sacerdote debe saber que todo lo que refiere, o todo lo que se refiere con la casa de Dios es santo, santo, santo. Entonces, él ve la gloria, pero no solo ve la gloria, ve unos seres que sirven en la gloria. ¿Sí? La figura de estos seres es la que queremos aplicar a lo que estamos estudiando hoy. Y dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. ¿De qué nos habla esta figura de los serafines?
Los serafines tienen 6 alas, pero curiosamente todas las alas no son para volar. Dios les dio unas alas con funciones específicas. 2 son para volar, pero las otras 4 cumplen funciones muy importantes que nos enseñan a nosotros. Las primeras 2 que se nos muestran es ¿para qué? Cubrir sus rostros. La segunda es ¿para qué? Cubrir sus pies. O sea, que aún las criaturas, mira estas criaturas celestiales, angelicales que Dios creó, cuando ellos están delante de la presencia de Dios, como ellos saben, como más adelante nos lo cantan, santo, 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 ellos tienen una actitud reverente. Y esa actitud reverente primero se ve en que ellos cubren sus rostros. ¿No lo leyó en el pasaje de Moisés? Moisés tuvo miedo y cubrió su rostro. ¿Eso qué muestra? Que aún los serafines son reverentes delante de la presencia de Dios. Hermano, si usted, no es el tema, pero si usted quiere saber qué significa el velo en la mujer en medio de la congregación, es esto: reverencia a la autoridad de Cristo en la congregación. ¿Por qué el varón no usa velo? Porque el varón es figura de Cristo. La mujer, ¿por qué usa velo? Porque ella reconoce la autoridad de Cristo en la congregación y cubre su cabeza, aunque todos debemos inclinarnos y humillarnos delante de Él. Ahora, pero no es solo la cabeza, sino también, hace 8 días hablamos de cubrir la cabeza, ¿no? Todo lo que significa también el turbante y eso. Pero ahora ellos cubren sus pies. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la figura de los pies descalzos de Moisés o la figura de los serafines que cubren sus pies nos muestra que nosotros tenemos una actitud reverente a Dios de la manera que nos conducimos en su casa. O sea, lo que muestra que ellos no tengan zapatos o lo que muestra que estos querubines cubran sus pies es que ellos eran reverentes ante Dios y sabían que delante de la presencia de Dios ellos no podían ser ligeros. Porque el cubrirse habla de tapar nuestra vergüenza y nosotros naturalmente somos muy ligeros en todos los aspectos de la vida, pero si hay un aspecto en el que el pueblo de Dios es culpable, es cuando el pueblo de Dios se presenta delante de Dios a ofrecerle sacrificios y lo hace de una manera ligera, sin reverencia, sin temor, sin santidad. Entonces de eso nos habla cubrirnos los pies o entrar a la presencia y quitarnos los zapatos porque sabemos que estamos delante de uno que es santo, santo, santo. Y él le decía a uno, mire lo que se decían ellos, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, si nosotros decimos que se debe hacer en la congregación lo mismo que sucede en los cielos, ¿qué deberíamos decirnos los unos a los otros? Hermano, el Señor es santo, santo, santo. Ellos ni siquiera lo cantaban al Señor, se lo decían los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estos querubines conocían quién era el que estaba delante de ellos: Jehová de los ejércitos. Falta o la gran falta de santidad y de temor que existe en muchos cristianos es porque no conocen delante de quién están: Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? La importancia de que nosotros, que hemos sido hechos sacerdotes del nuevo pacto, sepamos que aunque Dios por la sangre de su Hijo nos ha llamado a su presencia, podemos volver allí confiadamente, pero no hacerlo de la manera que nosotros queramos. Es que a veces los cristianos resaltan un pasaje de la Biblia y olvidan los otros. Por ejemplo, antes de entrar en el tema, yo quiero resaltarles algunos pasajes que se usan
abusivamente para promover todo tipo de exceso en la oración, todo tipo de exceso en la alabanza, para promover todo tipo de exceso en el servicio a Dios, cuando los pasajes no lo permiten. Entonces vamos a ir rápidamente, a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14, y vamos a leer unos pasajes en la epístola a los Hebreos. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a leer muchos pasajes, aunque no vamos a tratar el tema con profundidad, pero por lo menos ver la impresión de lo que significa no traer calzado cuando servimos en la presencia de Dios. 1 de Timoteo capítulo 3. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, esto que te vengo diciendo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, segunda a Timoteo, te lo digo, Timoteo, por si no alcanzo a llegar contigo, para que tú, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea que como cristianos debemos ser enseñados a cómo servir a Dios. Sí. ¿Es necesario? Sí. Porque la mayoría de nosotros, como Moisés, llegamos corriendo con tenis a la casa de Dios, mostrando una actitud irreverente y respetuosa a Dios. Y hacemos una gran cantidad de barbaridades que Dios no nos ha mandado. Entonces Pablo le enseña al joven Timoteo, que era un hombre piadoso, cómo él debía andar en la casa de Dios. Y estos estudios son buenos para nosotros. ¿Por qué? Porque nos enseñan que sí somos sacerdotes, pero que debemos cubrir nuestra vida de ciertas cosas, y cuando nos acercamos a servir a Dios, lo debemos hacer de cierta manera. Vamos ahora sí a la epístola de Hebreos, capítulo 10, a leer algunos pasajes. Porque muchos dirán: hermano, eso es en el Antiguo Testamento, que Dios era tan celoso con la ley y con los sacerdotes, pero ya no. Ahora tenemos libertad. Sí tenemos libertad, pero ¿para qué? ¿Para profanar la casa de Dios? ¿Para ofrecer lo que nosotros queremos? Hermano, ¿para hacer de la casa de Dios una discoteca? Miren, hermanos, yo se los digo con todo el amor del Señor, la mayor profanación del nombre de Dios no sucede en el mundo, sino sucede en la mayoría de lo que nosotros conocemos como iglesias de Cristo. Porque el mundo, pero mucho de lo que es la oración, la alabanza, la administración en la casa de Dios, no pasa de ser fuego extraño. Y lo hacen personas que sí, hasta probablemente son redimidos por la sangre del Cordero. Y a veces usamos pasajes como: tenemos libertad. Entonces traemos el mundo a la casa de Dios, las prácticas del mundo, las técnicas del mundo, sudamos, olemos a feo, música del mundo, experiencias totalmente extrañas y antibíblicas. Personas que no deberían estar haciendo lo que están haciendo. Todo porque tenemos libertad. ¿Tenemos libertad? Sí. ¿Por la sangre? Sí. Pero usted va a ver que hay otros pasajes que regulan el asunto de una manera muy clara. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí el contexto, ¿cuál es? Los judíos estaban volviendo a su tradición judía, a la religión, y en vez de confiar en la sangre de Cristo, estaban volviendo a sacrificar animales. Entonces el autor dice: ¿cómo van a volver a eso que ya fue abolido? Ahora tenemos una sangre, un sumo sacerdote, y ya no necesitamos ir a un lugar físico como el templo de Jerusalén, sino que ahora tenemos entrada por la sangre del Cordero a la misma presencia de Dios.
Sí, eso es lo que está diciendo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí ya nos muestra que nos acercamos, pero de cierta manera. Si yo comenzara a desglosar este pasaje, habrían más de 2 o 3 ritos que nos tipifica la ley. Por ejemplo, antes de ellos entrar al lugar santo había una pila de vidrio, ¿sí?, donde el lavacro de bronce. El sacerdote antes de entrar tenía que lavarse las manos. Ahí dice, ¿no? Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué figura eso? Por lo menos que yo, para acercarme a la presencia de Dios, Dios tiene que limpiarme de mis inmundicias. Y el agua limpia, ¿qué es? Su palabra. Eso es un ejemplo, no, yo no estoy entrando en el detalle, pero aún el mismo pasaje me dice que me acerque, pero no de cualquier manera. Yo no puedo acercarme con manos sucias, ¿sí?, con pecados escondidos. Yo no puedo acercarme con una conciencia contaminada por el pecado. Yo tengo que tratar con esas cosas antes de acercarme a Dios. No es el tema, sino que quiero usar estos pasajes para ver cómo esos pasajes hacen contexto con cosas mayores que nos muestran la importancia del tema que estamos tratando hoy. Hebreos 12, verso 18. Dice: el mismo autor, la misma epístola, la misma línea. Podemos acercarnos al trono de Dios, pero no podemos olvidar que así como Pablo llamaba que el ministerio del antiguo pacto había tenido cierta gloria, en vez de ser menor, ahora tiene mucho más gloria y es magnificado. O sea que si los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que tener reverencia, ahora mucho más, porque ellos estaban bajo la sombra y nosotros en la realidad. ¿Sí? Si ellos temían, ahora nosotros mucho más. Si ellos eran santos, ahora nosotros mucho más. Mira lo que dice el autor en Hebreos 12, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Qué cosas? No hay gente que dice, yo quiero escuchar al Señor audiblemente. Cuando Israel lo escuchó, dijo, no, Señor, que hablen con Moisés. Habla con Moisés, Señor. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aun una bestia tocar el monte. Hermano, esto es la figura del Antiguo Testamento, pero hoy tenemos esa figura en el Nuevo Testamento. Muchas bestias tocando el monte, hermano. Muchas bestias tocando el monte. Será apedreada o pasada con dardo. Y era tan terrible, era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ah, no, hermano, pero ya no estamos en eso. Ah, no. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira que no desechéis al que habla. Y ahora escucha estas palabras. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió aún la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y el resultado de lo que viene diciendo es esto, ¿qué? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumido. ¿Sí entendió? No tiene mucha explicación. Así que como ellos estaban bajo la sombra y ahora nosotros estamos en la realidad hace que yo me acerque, porque es que no estamos diciendo que no se acerque, hermano. Estamos diciendo que usted como sacerdote debe ejercer un sacerdocio en la casa de Dios. Solo que cuando se acerque lo tiene que hacer con gratitud, temor y reverencia, porque el mismo que era fuego consumidor en la época de Moisés sigue siendo ahora fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios nos muestra su misericordia, pero también debemos conocer su severidad. Entonces, leamos otro pasaje antes de entrar, porque es que esos pasajes, yo sé que hay muchos que los usan. 2 Corintios 3:17. Hermano, entonces no podemos hacer show en la casa de Dios, no que tenemos libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces hay uno que diciendo que en el nombre del Espíritu se tira al piso y comienza a revolcarse como un animal, porque hay libertad. ¿Será que eso es lo que enseña la palabra, hermano? Porque hay libertad, entonces cada uno hace como quiere y como le parece. No hay sometimiento, todos somos sacerdotes, dicen los hermanos. Sí, pero entre los sacerdotes hay personas que tienen autoridad. Aunque somos todos sacerdotes, no hacemos todos como queremos, porque Dios ha establecido un orden y una manera como debemos servirle a Él. Entonces, porque está libertad, vamos a comenzar la reunión y antes de cantar y orar a Dios, vamos a todos comenzar a saltar, párese. Vamos a comenzar a saltar, porque hay libertad. Pero libertad, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para darle satisfacción a nuestra carne? ¿Para hacer las cosas como nosotros? ¿Para traer el mundo a la casa de Dios? Dice Pablo, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto nosotros todos, esta frase, hermano, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea, cuando estamos en la congregación delante del Señor, estamos cara a cara con el Señor. Pero acuérdese del querubín y de Moisés. Estamos cara a cara, pero somos conscientes de que debemos tener reverencia. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, aunque Pablo dice que si está el Espíritu hay libertad, también Pablo pone esa libertad sujeta a la autoridad de Cristo. 1 Corintios 14:26. Yo solo le estoy leyendo un ejemplo, todavía no estamos tratando el tema, sino estoy leyéndole los pasajes que a veces han torcido algunos hermanos para darle lugar a la carne y ofrecer fuego extraño en la casa de Dios. Entonces, aquí Pablo, el mismo que nos dice que el Espíritu, que es el Señor mismo, nos da libertad, nos dice cómo debe ser nuestro culto, nuestra reunión delante de Dios. Dice 1 Corintios 14:26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? O sea, él les pregunta, ¿qué pasa cuando nos reunimos? Cada uno de vosotros tiene, y aquí se nos muestra este pasaje, el sacerdocio de todos los santos. O sea, cuando venimos a un culto delante de Dios, la congregación se presenta delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor a uno le pone un cántico, que el Señor a uno le pone una oración, que al Señor, a cada uno. El sacerdocio no es ejercido solo por una persona que está al frente, sino que en el ejercicio de la alabanza y las oraciones, Dios pone ciertas cosas en cada uno. Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pero aquí comienza a haber un ingrediente bien interesante. Hágase, pero hágase todo para edificación. Porque también puede ser muy común de nuestra carne, nosotros en un ambiente donde la iglesia participa activamente de las oraciones y la alabanza, también puede ser que algún hermano se pare a orar y en la oración le eche puya al otro. ¿Sí? Eso nunca nos ha pasado a nosotros, ¿no? Yo he escuchado que eso puede pasar en otros lados.
Porque aún nosotros profanamos la misma oración. O comenzamos a cantar una canción porque a mí me gusta, ¿sí? Pero ¿será que edifica la canción? Entonces tú comienzas a examinar la letra de la canción y no tiene nada de Biblia. Nada, hermano, nada. Haz llover, haz llover. Y usted examina y solo haz llover. ¿Haz llover qué? No tiene letra, no tiene contenido, no edifica. Porque, hermano, y aquí comienza a resaltar unas cosas. Para que edifique, mi mente debe comprenderlo. Esto es muy importante, hermano. Ninguna cosa que hagamos entre nosotros que no sea razonable, no edifica. Porque hoy parece que entre más irracionable, más espiritual. Hermanos, de verdad, yo tengo un documental viejísimo, eso hace como 15 años, que se llama Cristianismo en Crisis. Y usted viera lo que se hace desde los púlpitos en muchos lugares, hermano. En el nombre de Dios. Es una mujer que comienza a reírse desorbitadamente y a mover la cabeza. ¿En qué lo edifica usted? Sí, póngase a pensar en eso. O que nos pongamos a saltar todos aquí a unisolo. ¿En qué lo edifica usted? ¿En qué sale emocionado? Pero su vida espiritual, nada, hermano. Por eso usted no, y se lo digo muy en el amor del Señor, no verá ningún tipo de exceso entre nosotros. Por lo menos mientras nosotros estemos aquí. Porque si no edifica, hermano, no debería ser permitido. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, si habla alguno, aquí va a hablar de hablar en lenguas, profetizar, muchas cosas va a hablar, pero el principio aplica para la oración también. Si un hermano está orando, ¿qué debemos hacer? ¿Ponernos a competir a ver quién ora más duro? No, porque en eso no hay orden, ¿sí? Si un hermano está orando, todos estamos atentos a lo que el hermano está orando, porque hasta el hermano puede equivocarse orando. Entonces la iglesia debe estar discerniendo qué está orando el hermano, y si el hermano está orando conforme a la palabra y al Espíritu de Cristo, decimos amén. Porque es que a veces la competencia del que más ora en lenguas. Y todos hablando en lenguas y nadie entiende qué están hablando. Aunque todos hablan en lengua, ninguno es edificado. ¿Por qué? Porque no hay orden. Porque hacemos en la casa de Dios como se nos da la gana. Cuando la palabra dice, si alguno habla en lengua extraña, sea por 2, a lo más 3, y por turno. O sea que no nos podemos poner a orar todos porque ¿sabe qué sería eso? Babel. ¿Sí saben qué es Babel? Que Dios los confundió y todos hablaban y ninguno se entendía. La casa de Dios se ha vuelto tan profanada que cuando llega el incrédulo a la casa de Dios, como dice el pasaje, dice, están locos. Están locos. Lo que se ve entre los cristianos a veces no se ve ni en el mundo en sus borracheras. Yo no sé si yo he estado en cultos así, hermano. Ni en el mundo, hermano. Un desenfreno en la carne. Entonces ponen música de salsa cristiana y pasan a bailar los hermanos. Ponen reggaetón y los hermanos se ponen a bailar. Y es que para gloria de Dios, hermano. ¿Será que eso es decente? ¿Será que eso se conforma al espíritu de aquel que es santo, santo, santo? Usted se responderá. Pero si el mismo Pablo, en el hablar en lenguas, en el profetizar, nos pone límites, ¿qué más serán las otras cosas?
Por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, o sea que si hay un hermano que habla en lenguas pero no tiene el don de la interpretación, ni quien le interprete, ¿qué debe hacer? Cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Mira que hay algo que es muy interesante, como dice Pablo acá más adelante. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, aún morando en usted, no violenta su voluntad ni su razón. Cuando usted está y dice a la persona, no, es que no me puedo controlar, es que el Espíritu, es que eso no es de Dios, hermano, porque el Espíritu está sujeto al profeta. ¿Saben cuándo una persona, un espíritu lo puede dominar? Cuando está poseído por un espíritu maligno. Ahí la persona no tiene control de nada. No tiene control de su cuerpo, no tiene control de su boca, no tiene control de cómo habla, porque hay un demonio, pero el Espíritu Santo no. Eso debemos saberlo, hermano. ¿Para qué? Para no ser engañados y también para no hacer nosotros esas cosas en la casa de Dios. Porque muchas veces, hermano, una vez yo escuchaba a Benny Hill decir, es que el Espíritu, cuando viene el Espíritu Santo sobre mí, mi familia hasta le da miedo y sale corriendo. Y yo pensaba, no es el Espíritu Santo. ¿Quién sabe qué espíritu viene, hermano? Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, su color es totalmente diferente. Y eso nos enseña cómo debemos conducir. Yo solo le estoy dando un ejemplo, hermano, porque no es mi tema tratar los dones y todo eso. Solo le estoy dando un ejemplo de la santidad y el cuidado que debemos tener cuando estamos en la casa de Dios. Dice ahí en el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué frase, ¿no, hermano? O sea que un culto avivado por Dios es un culto donde el Espíritu se manifiesta llenando nuestros corazones y nuestra alabanza y nuestra oración en un ambiente de paz, solemnidad, temor y santidad. Y cuando usted ya vea lo otro, eso no es de Dios, hermano. Cuando usted ve a la gente moviéndose irracionalmente, haciendo cosas, hablando cosas que no entienden y no edifican, usted se ha dado cuenta que se ha profanado el atrio. Más adelante en el 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar. Y si usted tiene esos dones, no se lo vamos a impedir. Y no impidáis el hablar en lenguas. Claro, si hay intérprete. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? ¿Qué está enseñando a Pablo a los corintios? A quitarse los zapatos y a conducirse en la casa de Dios decentemente. O sea, ahí en el 23 decía, pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Vamos ahora sí a ir 2 de Crónicas 26. Eso era como con una idea de que si la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pero también hay paz, hay decencia y hay orden. ¿Sí? Tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios por la sangre del Cordero. Sí, pero ese Dios al que venimos a servir es fuego consumidor. Entonces, todo, hermano, venga, póngame cuidado a esto. Todo lo que tenga que ver con el servicio a Dios, el servicio a los hermanos, debe hacerse en un espíritu de decencia, de orden, de sujeción los unos a los otros. Porque a veces hay personas que llegan muy animados. Entonces hacen actividad para esto, hacen actividades para esto y nunca se someten a los hermanos. Entonces todo en espíritu de sujeción. Todo en espíritu de sometimiento a la palabra de Dios. Todo en orden. Amén.
Segunda de Crónicas 26, verso 16. Vamos a leer la historia de Uzías. ¿Por qué vamos a leer la historia de Uzías? ¿Cómo comienza Isaías 6? En el año que murió el rey Uzías. ¿Se acuerda Isaías 6 que lo leímos? Entonces, ¿por qué Dios le dio una visión a Isaías específicamente cuando murió Uzías? Porque la visión que tiene Isaías de la gloria de Dios, que nos sirve para ver cómo los ángeles cubrían sus pies, fue basada en una corrupción que surgió en su época. Y esa corrupción o profanación surgió de un gran rey que se llamó Uzías. Entonces vamos a leer la historia de Uzías. Uzías fue uno de los más grandes reyes de Israel, tal vez comparado con Salomón o David, tal vez más grande. Y esa grandeza que tuvo fue Dios mismo, porque ahí el mismo nombre Uzías significa fuerza de Jehová, o mi fuerza es Jehová. O sea que toda la prosperidad, usted puede leer todo el capítulo 26 y ese hombre prosperó en todo. Entonces era un hombre que Dios había fortalecido, había bendecido, había hecho muchas cosas. Pero como a veces decimos, eso no nos da derecho. La gracia del Señor, los dones del Señor, el llamamiento del Señor. Aún, hermano, la misma ratificación y aprobación y bendición del Señor a nuestro servicio no nos da a nosotros ningún derecho de hacer las cosas en la casa de Dios como queremos. Porque a veces es el pecado, hermano. Muchos hombres comienzan siendo muy humildes y en la medida que las cosas comienzan a prosperar, se ensoberbecen. Señor nos guarde. Porque ya entonces no es como dice la palabra si nos llegan a la congregación. Es que el Señor me dio una visión y ahora tuve un sueño. Y comienzan a edificar la casa ya no sobre lo que dice la palabra, sino la visión y los sueños, cuando se hicieron grandes. Entonces debemos tener mucho cuidado porque ese es el camino de Uzías. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Aquí comenzamos a ver que, hermano, lo que se nos va a decir de Uzías por el contexto. Si yo le digo así, Uzías se enalteció en su corazón y se rebeló contra Jehová, cualquiera pensaría que Uzías se fue al mundo. Cualquiera pensaría que él se puso a hacer lo que se consiguió un harén de mujeres y se fue a vivir a Egipto. Pero no, hermanos. Cuando nos vamos a dar cuenta, el orgullo de Uzías se vio relacionado con su servicio o su actitud en la casa de Dios. ¿Sí? O sea que yo puedo ser orgulloso, altivo y tener muchos deseos de servir al Señor. ¿Saben cuándo se manifiesta eso? Ahorita lo vamos a leer. Cuando le dice, tiene muchos deseos de servir. Bueno, quite los zapatos y siéntese por un buen tiempo. El que le cuesta sentarse, ese es el que es orgulloso, hermano. El que le cuesta estarse quieto, ese es el que es altivo. El que se le cuesta someterse a los otros, ese es el que es rebelde a Dios mismo. Porque dice la palabra, si no podemos amarnos los unos a los otros, pues menos a Dios que no vemos. Y lo mismo aplica, si no nos podemos someter los unos a los otros, menos a Dios. Menos a Dios. Un día yo hablaba con una esposa y me decía, me someto a Dios, pero no a mi esposo. Le dije, mentirosa, si usted no se somete a su esposo que ve, ¿cómo va a someterse a Dios que no ve? Y lo mismo aplica al varón. Si usted no ama a su esposa que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no ve? Entonces a veces, hermano, ese espíritu de obstinación, de imprudencia, de hacer las cosas ligeramente, es el espíritu de Uzías. Si nosotros estuviéramos en la época de Uzías, muchos ya habríamos muerto, hermano, de lepra. Es verdad, hermano. Porque cuando nos ponemos a hacer las cosas que Dios no ha hecho, surge lepra. Dice, entonces se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Cómo? Entró con zapatillas a la casa de Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.
¿Y saben qué era lo peor, hermano? O el asunto, que como rey no le era permitido ofrecer esas cosas. Y no solo como rey, si llegamos a entrar en muchos detalles de los sacerdocios, aunque todos eran sacerdotes, no todos hacían lo mismo. Y eso es muy importante entenderlo en el Nuevo Testamento, porque aunque todos somos sacerdotes, habían esos sacerdotes ocupados del altar del holocausto, donde se quemaban los sacrificios, habían otros que entraban al lugar santo, ofrecían el incienso, prendían las lámparas, pero también habían otros que se ocupaban simplemente de desarmar el tabernáculo y guardar las cosas santas. O sea, no a todos nos toca lo mismo. Y a veces es el pecado de nuestros días. Si yo hubiera leído el pasaje de Corintios 14 que leímos completo, hubiera encontrado usted con un pasaje que dice que a la mujer no le es permitido predicar. Yo no lo leí para que no me hicieran mala cara. Pero ahí es donde nos muestra que aún el sacerdocio no era para todos de la misma manera. Así en la iglesia, usted tal vez es sacerdote, pero tal vez usted como hombre tiene que hacer ciertas cosas y tal vez usted como mujer otras. Y si usted hace lo que no le corresponde, usted está haciendo lo de Usías, haciendo algo que Dios no le ha mandado. A eso casi nadie dice amén. Porque el pecado de nuestra generación es... Por ahí leí una frase en internet: el pecado de nuestra generación es decir la verdad cuando universalmente se han creído las mentiras. Y así es en el cristianismo. Tú ya no les puedes decir a un cristiano la verdad porque universalmente los cristianos están llenos de errores que todos creen. Entonces no le era permitido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice ahí: entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti. Y ese celo debe existir en la casa de Dios, hermano. Bueno, está bien que muchos sinvergüenzas hagan lo que se les da la gana, pero lo peor de eso es que los otros están al lado diciendo: oye, sí. O sea, ¿saben qué, hermano? Que en estos asuntos la tolerancia es pecado. Porque toleráis a Jezabel, esa mujer que profetiza y seduce a mis siervos a comer a lo sacrificado a los ídolos. O sea, ¿cuál era el pecado de la iglesia? Que en la iglesia se levantaba una mujer seductora, sensual, que con su palabra envolvía a la congregación y alejaba a la congregación de la fidelidad a Dios, e inclinaba a la congregación a los ídolos, y los otros estaban diciendo amén. No solo peca el que lo hace, peca aquellos que viendo que están haciendo mal, participan de eso. Por eso Pablo, ahí en Apocalipsis 1 y 2 también a otra iglesia se le dice: reconozco que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, una iglesia que llegó un payaso a hacer un show en el nombre del Señor y se dieron cuenta que no era de Cristo, que no era la palabra de Cristo ni el Espíritu de Cristo, y la iglesia le dijo: no, acá no. Acá no. Es una iglesia que tiene celo por las cosas santas. Y a veces ese celo debe manifestarse. Toca decirle al jovencito y a la jovencita: lo que usted estaba acostumbrado a hacer en otros lugares, acá no. Acá no, hermanos. ¿Sí? Debemos aprender a hacer las cosas de una manera santa y reverente. Pero a Usías no le gusta eso, hermanos. Yo no sé si aquí hay algunos Usías. Yo por mucho tiempo fui muy Usías, hermano. Y me indignaba cuando un hermano me decía que así no. Porque yo quería hacerlo a mi manera, en mis fuerzas. Y terminaba oliendo a sudor y viendo cómo la lepra me llenaba. Porque eso trae la obstinación y la necedad. Lepra. Muerte espiritual. Y dice: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron:
Y Usías hubiera dicho, aquí yo soy el ungido, aquí yo soy el rey, yo tengo un gran ejército, yo he prosperado, aquí yo mando. No te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Ahí hubiera podido acabar el asunto. Muchos llegamos como Usías. Hermano, así no, acá no. Aquí hay un gobierno, aquí las cosas se hacen de una manera, la palabra dice esto y esto y esto. Y la persona al escuchar eso hubiera dicho, Usías hubiera podido decir, uy Señor, qué vergüenza, perdóname Señor. Pero no. Ese fue el pecado de Usías. Hasta aquí Usías hubiera podido salvar su cabeza, hermano. Pero ¿cuál fue el pecado? Que cuando le dijeron que no, se ensoberbeció. Hay personas a las que usted le dice, acá no, y en vez de, ay hermano, perdón, no vuelven. Se van con su lepra para sus casas. Hay que aprender a ser humildes, hermano. Hay que aprender a recibir exhortación de otros. Hay que aprender a humillarnos, porque si nos humillamos, el Señor, pero si nos enaltecemos, el mismo Señor nos humilla, hermano. Personas que cuando no les dicen las cosas como ellos las quieren decir o como están acostumbrados a hacer en su propia fuerza, se sienten indignados, pero eso es falta de humildad, hermanos. Cuando las personas se equivocan en algo que nos están diciendo, el simple hecho de que eso me lleve a examinarme delante de Dios, a orar y a exponer mi corazón, es bueno para mi alma. Así la persona no tenga razón. ¿Sí? Como la mamá que le dicen en el colegio, necesitamos hablar porque su hijo hizo esto. Mi hijo nunca. Pueden ser los otros, pero mi hijo nunca. ¿Quién sabe? Tal vez sí. Y así somos nosotros. ¿Quién sabe? Tal vez sí. Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que éramos cabras aprendiendo a ser ovejas, hermano, en la casa de Dios. Uno no sabe qué es más difícil. El hermano que es tan pasivo que toca exhortarlo 1,000 veces para que se despierta a hacer lo que Dios le ha mandado. O el que llega con tanto impulso que toca es... Ambos extremos son malos. Debemos hallar un equilibrio. A los de poco ánimo toca decirle, hermano, despiértese. Y a los que son ya muy dados a hacer las cosas en su propia carne, toca decirle, hermano, tenga cuidado. ¿Sí? Es que debemos andar como un ejército. ¿Y usted cuando ve un ejército qué ve? Orden, todos a un paso. Usted no ve a algunos corriendo y otros espérenme, no. Usted los ve caminando a todos en orden. Nuestra intención no es correr, pero tampoco nuestra intención es quedarnos quietos, sino caminar en el orden y a la manera que el Espíritu nos muestra en su palabra. ¿Sí lo estamos entendiendo? Aquí no queremos cohibir a nadie. Solo que si se levanta un Usías, lo más digno delante del Señor es que le digamos, ten cuidado, Usías, a ti no te corresponde eso. Dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. ¿Y saben qué, hermano? En última los sacerdotes le estaban salvando la vida. En el tabernáculo habían unos sacerdotes levitas. El tabernáculo no tenía como una protección externa. Entonces, las carpas que estaban alrededor, cuando se separaba el campamento, eran las carpas de los levitas, porque los levitas eran los que tenían que guardar la casa. Entonces, hay algunos levitas que tenían que tener espada y estar a la puerta de la casa, porque cuando venía alguien a profanar la casa, lo herían. Y ese espíritu debe existir entre nosotros. Cuando alguien venga a profanar la casa, ¿qué debemos sacar? La Biblia. Y decirle, así no, aquí no, esta es la casa de Dios. No porque sea el lugar donde se reúnen con el hermano tal o tal. No, hermanos, porque la presencia del Señor está en medio nuestro. En últimas, cuando usted respeta
el culto a Dios no nos está irrespetando a nosotros, sino está irrespetando a Dios. ¿Sí? A un Dios que es santo. Ni siquiera los querubines son capaces de descubrir su rostro y caminar a la ligera, sino ellos se cubren. ¿Cuánto más nosotros que somos hombres? ¿No debería haber reverencia y santidad, hermanos? Entonces en su ira la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ahí donde quería estar, ahí se volvió leproso. Tremendo, ¿no, hermano? Usted se preguntará, ¿por qué hay tanto escándalo en medio del pueblo de Dios? Y no solo en el pueblo de Dios, sino en el ministerio. Porque muchos de los que ejercen un servicio en la casa de Dios son usías y lo hacen por su fuerza. Entonces cuando ellos lo hacen por su fuerza, ¿qué brota? Lepra. Nosotros cuando estudiamos la serie Apostasía los sábados, hablábamos de la lepra en la casa de Dios. Y la lepra en la casa de Dios, cuando tú lees segunda de Pedro y la epístola de Judas, ¿qué es? ¿Cuál es la lepra? ¿Cuáles son las manchas en el ágape? Los que tienen el corazón habituado a la codicia. Así lo dice Pedro y lo dice Judas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un hombre entra a la casa de Dios y hace en la casa de Dios profanación, la lepra que le surge. O sea, ¿qué le surge? Amor al dinero. Eso es lepra, hermano. Eso es inmundicia en la casa de Dios. Eso es mancha. ¿Qué más surge? Adulterio. Tienen sus almas habituadas a la fornicación. Entonces usted comienza a ver que el escándalo de tal que se metió con tal, el escándalo de tal que se metió con tal, y no eran ni siquiera los miembros que venían a escuchar un mensaje, sino era el ministro de la alabanza, era el director de esto, era el ministerio de niños, ¿por qué? Porque hacemos una gran cantidad de cosas que Dios no nos mandó y Dios nos juzga como lepra. Y una lepra tan vergonzosa como en la cara, porque hay otra, la lepra en un pie usted la puede tapar, pero cuando le surge en la cara, eso es que, hermano, cuando surge el pecado visible. ¿Por qué? Porque hemos irrespetado la casa de Dios. Hay un folleto que se llama, si no me acuerdo, del hermano Randy Alcorn. Se llama, creo que Tentación Sexual. Es como la continuación del libro de la pureza. Y él habla puros casos de solo pastores, líderes de jóvenes, ministros de alabanza. Y él dice, pero ¿por qué hay una epidemia de inmoralidad en los siervos del Señor? Anote. Porque muchas veces hay orgullo, irreverencia e irrespeto a Dios mismo en el servicio a Él. Dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir. ¿Por qué? Porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Porque ese es el juicio cuando nosotros somos irreverentes en nuestro sacerdocio. Hermano, si una persona no tiene temor y reverencia cuando se acerca a Dios, cuando está en medio de la comunión de los hijos de Dios, en la casa de Dios, en el templo de Dios, esa persona tarde o temprano queda sola. Sola en su casa, con lepra. ¿Sí? Por eso dice el Señor, si el grano de trigo cae en tierra y muere, ¿qué es la muerte? Morir a nosotros mismos, a nuestros impulsos, a nuestras maneras, y aprender a que pese más en nuestro corazón la palabra de Dios, la santidad de Dios, la reverencia a Dios. Y eso que es morir a nosotros produce vida. Pero cuando yo no muero, sino que me endurezco y me enorgullezco, dice él, si no muere, queda solo. Y aquí Usías, ¿dónde quedó? Solo, hermano. ¿Saben que este hombre no pudo volver a pisar la casa de Dios? ¿Por qué? Porque aunque tal vez era rey, hizo cosas que no le eran permitidas. O no reconoció que el lugar que estaba pisando era tierra santa y que debía quitarse el zapato. Y ahí es cuando Isaías tiene la visión. Mientras hay un rey en la tierra profanando, Isaías, y muere ese rey,
Dios abre los cielos y nos muestra que Jehová de los ejércitos es santo, santo. Y Isaías, al ver eso, ¿qué se recuerda Isaías? ¡Ay de mí que soy hombre de labios inmundos! Porque aunque somos sacerdotes, no debemos olvidar que somos hombres de labios inmundos. ¿Saben que esa referencia a hombre de labios inmundos era la referencia a los leprosos? Porque cuando había un leproso, el leproso no podía estar entre la ciudad, sino él era sacado afuera de la ciudad, ¿sí? Entonces, cuando ellos estaban afuera y venía alguien, para que esa persona no se acercara a ellos y se contaminara, esos leprosos tenían que comenzar a gritar: soy de labios inmundos, soy de labios inmundos, cosa que los demás supieran que eran leprosos y no se acercaran. Entonces, cuando Isaías ve al Señor, recuerda que Usías murió leproso y dice: uy, yo también soy hombre de labios inmundos. Yo también, hermano. Y es que nosotros debemos saber, esa es una tendencia natural en nosotros, la lepra. Entonces, cuando Isaías dice: Señor, o sea, él primero necesita ser ¿qué? Purificado. Cuando el Señor lo purifica, ahí sí el Señor dice: ¿quién irá? Y Isaías dice: yo. Entonces son dos aspectos importantes. En algún momento el Señor te va a decir: tienes que ir. Pero antes debes tener cuidado con tu lepra y ser sanado de tu lepra. ¿Sí? Por eso, hermanos, más importante, y se los digo con todo corazón, nosotros estamos interesados en que muchos hermanos se involucren en el servicio a Dios, pero somos conscientes de que antes su lepra debe ser quitada. Más importante que hacer esto, que hacer aquello, eso es importante, pero no con un labio leproso, sino con un labio que ha sido limpiado, ¿sí? Purificado, de tal manera que cuando se sirva a Dios se haga con toda santidad y temor. Vamos a ir a un pasaje para ir terminando, Eclesiastés 5, hermanos. Salomón nos va a enseñar cómo debemos ir a la casa de Dios, y Salomón nos enseña que debemos quitarnos los zapatos. Esa es la enseñanza de Salomón, esa es la enseñanza que nosotros debemos aprender. Hace años yo tuve una experiencia, llegué a una reunión y para mí fue muy fácil pararme y predicar, y el Señor no me había mandado a hacer eso, hermanos. Y yo mientras hablaba sentía cada vez más el juicio que el Señor me decía: ¿quién lo puso a hacer a ustedes? Y cuando salgo, el Señor me dice: y no vuelves a esta reunión por un buen tiempo, hermano. El Señor me cayó de predicar por un montón de tiempo, porque me puse a hablar cosas que Dios no me había mandado, a hacer cosas que Dios no me había mandado. O sea, yo les hablo porque yo sé que es tener lepra en la boca, hermanos. Yo sé que es hacer cosas que Dios no ha mandado. Yo sé que irrespetar a los otros hermanos que Dios ha puesto. Y sé también las consecuencias y la disciplina que eso trae. Salomón también, cuando tú lees la vida de Salomón, Salomón pecó bastante, hermano. Y mucha de su enseñanza es fruto de su necedad, para que otros no caigamos en el mismo problema. Mira lo que le dice Salomón a los hombres: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Eso es como otro lenguaje diciéndonos: quita el calzado de tus pies. O sea, no vayas con afán. Dice Pablo en Gálatas que cuando él fue a Jerusalén, no fue corriendo en vano. Porque hay personas que hacen eso. Tienen tantos deseos de conquistar Colombia para Cristo que comienzan a correr en vano, hermanos. A hacer una cantidad de cosas que Dios no les ha mandado. Cuando fueres a la casa, ¿qué debemos hacer? Guarda tu pie y acércate. Claro, muchos que somos llamados a acercarnos somos llamados a ejercer un servicio en algún momento, pero más o primariamente para oír. Es tan importante que haya una instrucción en la casa de Dios, porque esa instrucción es la que va a salvarnos de nuestra necedad. Miren, hermanos, yo escuchaba un hermano citaba una conversación que tuvo John Piper con el director de la alabanza, donde él es pastor.
Entonces, eso es de esos lugares que eso es grandísimo. Entonces, John Piper le decía al director de la alabanza que debía enseñarles a los ministros de la alabanza a que lo hicieran con toda santidad y reverencia. Entonces el ministro de la alabanza le dijo, el director de la alabanza le dijo a John Piper, le dijo, no. Aquí el que establece con qué santidad, con qué reverencia se hace la alabanza en la casa de Dios, no es el director de la alabanza, es el ministro de la palabra. Es interesante lo que le dijo este hombre, ¿no? Porque ¿dónde somos enseñados a orar y alabar a Dios? Cuando la palabra es expuesta y nos enseña cómo conducirnos. ¿Sí entendió el ejemplo? ¿Sí entendió? El director de la alabanza, yo les ayudo con los instrumentos, pero realmente el que enseña al pueblo cómo conducirse es el predicador. Hermanos, más importante que usted tal vez aprenda a tocar un instrumento o lo que sea, es que usted saque tiempo, vaya a la reunión de los sábados, hermano. Allá enseñamos, que son enseñanzas de la palabra que comienzan a purificar su alma y a enseñarle cómo conducirse en la casa de Dios. Porque yo me acuerdo, yo tenía un familiar que, no, es que voy para el discipulado en la iglesia, porque él era profesor. ¿Qué clase das? Diaconado. ¿Y qué les enseñas? Que cuando la gente está entrando, él debe pararse así y decirles, bienvenidos, sigue y siéntate en este lugar. Y yo, ¿ese es el curso? Sí, diaconado. Ay, Señor. Ese no es el curso, hermanos. Ese no es el curso que deberíamos tomar. El curso es, sed santos, porque Él es santo. Porque cuando usted tiene la santidad en su corazón, todo lo que usted haga va a ser diferente, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos aprender? Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, debemos pasar mucho tiempo oyendo antes de acercarnos a hacer algo. Cuando digamos traemos folletos, libros, tenemos estudios de la palabra, publicamos los mensajes, ¿cuál es nuestro interés? Conocer a Dios y los caminos de Dios, porque eso nos va a enseñar a ser buenos siervos suyos. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Saben qué es lo peor de un necio? Porque no saben qué hacen. Decía un hermano, la necedad es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos nosotros. Hay gente que es supremamente necia y no se da cuenta de su necedad. Y los demás sí están como... A veces hay cristianos que son así, ¿no? Entonces acércate más ¿para qué? Para oír. No te des prisa con tu boca. No quiere decir que cuando, porque Pablo, acuérdese, yo quiero poner el equilibrio. Acuérdese que Pablo decía, cuando vienes, ¿qué traes? Pero aun cuando lo traes, no lo hagas afanadamente. No lo hagas impulsivamente. No lo hagas en tu carne, sino hazlo como delante del Señor. Porque es que hasta orando, yo un día llegué a una reunión y yo me preguntaba, hermanita, ¿y para que Dios te escuche tienes que gritar así de feo? Que dice, ¡ya! ¿Será que Dios necesita eso? ¿Será que Dios necesita nuestros gritos? No, hermanos. Dios es santo y debemos aprender a conducirnos con toda, no darnos prisa con nuestra boca. A veces hasta orando los hermanos son bien heréticos. Una vez estábamos en una reunión y dijo un hermano, estaba tan lleno del Espíritu. Yo tengo tanto amor, Señor, que te pido que perdones a todos los que me han ofendido, que perdones al mismo diablo, Señor, tú que eres tan amoroso. Hasta herético. Hay cristianos hasta orando son heréticos. Yo daba el ejemplo de la confesión positiva hace tiempo. Hermanos, un día, en una enseñanza, hermanos, confesar positivo es herético por esto, y toda una hora explicando a los hermanos. Entonces se acabó la reunión y comenzamos a orar. Entonces se levantó un hermano. Hermano, Señor, decretamos que no sé qué y confesamos. Yo lo volteé a mirar y una hora enseñándolo, hermano, y no entendió. ¿Saben por qué, hermano? Porque a veces la lepra está tan pegada a nosotros
que no nos damos cuenta. Oramos, hacemos las cosas y no nos damos cuenta. Y ofrecemos el sacrificio de los necios, hasta orando. A veces los hermanos no comienzan a orar, Señor, venimos por tu Hijo, sino, Señor, tú conoces nuestro corazón. Y comienzan una oración ahí, centrada en ellos mismos. Tú sabes, Señor, y Señor. Debemos aprender, hermano. Para eso son los estudios de la palabra, para enseñarnos a conducirnos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. O sea, la persona que trabaja mucho al último está que se cae el sueño. Y asimismo, de la muchas o multitud de palabras, las voz del necio. ¿Saben qué, hermano? El que habla mucho, en general, es muy necio. Es muy necio. Ahí dice la palabra al contrario. Aún el necio, cuando calla, es contado entre los sabios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque muchos se enganchan por una boca ligera sin haber hecho cuentas aún lo que dice. ¿Sí? ¿Usted no le ha pasado? Señor, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y en la hora, la verdad, esa persona no va a cumplir lo que prometió. No tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Y si ya lo hizo, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Que a veces los cristianos tienen hasta sueños buenos. Y yo sueño, Señor, con hacer esto y esto y esto. Y comienzo a hablar, pero a veces son vanidades. Tal vez el Señor no quiere que hagas ni esto, ni esto, ni esto. Sino que aprendas a ser buen esposo, a someterte a tus padres, a escuchar la palabra. En vez de hacer muchas cosas, quieres que ejercites el don de la lectura. En vez de hacer otras cosas. Mas tú, la enseñanza de todo esto es que teme a Dios. Termino recordando las palabras que el Señor le dijo a Moisés. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, aunque no tenemos una referencia específica del calzado de los sacerdotes, el hecho de que no la haya nos da a entender que no tenían calzado. Y el hecho de que no tengan calzado nos enseña bastante. Entonces, seguimos hablando del sacerdocio, pero estas cosas las hablamos no para que no hagamos el sacerdocio, sino para que aprendamos cómo Dios estableció su servicio en su casa. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Tal vez pedirle perdón. Tal vez pedirle perdón. Tal vez pedirle que tenga misericordia a nosotros y nos enseñe. Nos enseñe porque tal vez hemos hecho una y otra vez el sacrificio de los necios. Y debemos aprender a cubrir nuestros pies. Padre, te damos gracias, Señor, en el día de hoy. Te pedimos que tú nos perdones, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia a nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que nos enseñes, Señor, como le enseñaba Pablo a Timoteo, cómo debemos conducirnos en tu casa, Señor. En tu casa que es casa del Dios vivo y columna y baluarte, la verdad. No queremos seguir siendo ligeros, no queremos profanar tus atrios, Señor, no queremos deshonrarte.
Enséñanos a ser santos, Señor. Enséñanos a ser prudentes, Señor. Enséñanos a ser humildes, Señor. Reverentes, Señor, en toda nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que como cabras hemos andado muchas veces, haciendo como nos parecía, Señor. Enséñanos a ser santos, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, sus familias, Señor, sus hijos, sus hijas, Señor. Rogamos, Señor, que tú levantes una generación de hombres y de mujeres que te sirvan, Señor, con todo amor, con toda disposición, con toda reverencia, Señor. Que levantes entre nosotros un ejército, Señor. Un ejército que pelee por tus batallas, Señor. Una compañía de edificadores que edifiquen tu iglesia, Señor. Pero a tu manera, Señor. Ya no queremos ver más profanaciones en tu casa, Señor. No queremos ver más la lepra de Usías, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, para que en tu casa sea ofrecido fuego santo, Señor, no fuego extraño, Señor. Enséñanos a cada uno de nosotros, Padre. No permitas que tu palabra sea robada por el maligno, Señor, sino que ella dé fruto para tu gloria y tu honra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Ao leão de Judá.